Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a los amigos de las tertulias de Barcelona. Soy Mercè Peira y hoy voy a tratar el tema del origen del lenguaje. Ya sé que es muy amplio, pero voy a dar una pequeña pincelada de ello. Bueno, empezamos. El origen del lenguaje. Nuestra lengua está relacionada con nuestra biología, no solo en cuanto a nuestro cuerpo físico, también a nuestro cuerpo emocional, mental y espiritual. Así surgieron las distintas lenguas. La lengua es el sistema de comunicación verbal y escrito de una comunidad humana. El lenguaje es el uso de la lengua, el modo de hablar o de expresarse. Esta es la definición oficial y, no obstante, el lenguaje es mucho más que el uso de la lengua. Y una lengua es mucho más que un sistema para comunicarnos. Y el lenguaje no existe sin los seres pensantes que utilizan la lengua. El lenguaje es una capacidad exclusiva del Homo sapiens. El lenguaje tiene una antigüedad de unos 100.000 a 200.000 años. En épocas anteriores, los humanos no hablaban. El aprendizaje de una lengua es algo instintivo y congénito. Nace con el ser humano, por lo que aprendemos a hablar del mismo modo que aprendemos a andar. En su libro La búsqueda de la lengua perfecta, Umberto Eco hace una amena reflexión sobre el origen bíblico del lenguaje y el castigo divino que nos arrastró a la confusión, linguarum. Se nos cuenta en el Génesis que la creación se produjo por un acto del habla. Dijo Dios, que se separe la luz de las tinieblas, y la luz fue. Y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Se nos dice que la palabra es creadora, es la chispa que desencadena la creación. En el Génesis se nos dice que creados los animales, Dios los trajo ante el hombre para ver qué nombre les daba. Así que fue el hombre quien puso nombre a todo lo creado, Adán y Eva, y que se habló en toda la tierra, hasta la construcción de la Torre de Babel. Deducimos que sería la lengua hablada por Yahvé, una supuesta lengua perfecta. Otro mensaje importante de esta cosmovisión es que la confusión lingüística fue intencionada. Antes del castigo divino, todos los humanos se entendían, y fue Yahvé quien confundió sus lenguas. Yahvé se nos muestra como un Dios iracundo que destruye a la humanidad 2 veces. La primera con un diluvio y la segunda con la destrucción de la Torre de Babel. La dispersión de sus habitantes y la confusión de sus lenguas para que no se comprendan entre sí. ¿Qué mensaje se esconde en esta alegoría? El texto en hebreo juega con el nombre de la ciudad Babel, asociándole al verbo balai, que significa confundir. Dios destruye la ciudad y a partir de este mismo momento los hombres dejan de entenderse unos a otros. Así que Yahvé no solo les obliga a desistir en su empeño de construir una bella ciudad, también los divide, los enfrenta entre sí, los confunde y los esparce por toda la tierra. La confusión de sus lenguas es el principio del divide y vencerás, que se ha venido practicando con éxito por todas las élites que han ostentado el poder. La lengua es la base del pensamiento, por eso todos los imperios se han fundamentado en el pensamiento único y han impuesto a través de la normalización
y regularización lingüística, incluso con la guerra. Las academias de la lengua están al servicio del poder. Quien controla los mecanismos del lenguaje domina las masas, porque a través de la lengua pueden manipularse las emociones y los mecanismos inconscientes asociados a esa lengua, a esa cultura, a ese modo de pensar. La verdad es que el registro fósil no parece apoyar una lenta evolución gradual, sino a saltos. Hay largos periodos geológicos sin cambios aparentes, seguidos de episodios de masiva extinción, que a su vez favorecen una rápida aparición de nuevas especies. La vida en la Tierra nos parece como resultado de un proceso azaroso y aislado, de elementos atómicos y químicos. El astrofísico Brandon Carter, en 1973, afirmó que las constantes de la física y de la química en el planeta aparecen ajustadas y programadas para permitir la existencia terrestre, tal como la conocemos. La inexplicable naturaleza del agua y la síntesis del carbono, propiedades que permiten el desarrollo de la vida. Parecen situar el propósito de la evolución en una nueva variante. En su libro El universo desbocado, el físico Paul Davies defiende que el universo está diseñado para estar habitado. Para el doctor Stephen Meyer, la explosión biológica del cambio se explica mejor por un diseño inteligente que por un mero proceso evolutivo sin dirección. Todo parece indicar que la capacidad simbólica del pensamiento es anterior, es decir, la semántica es anterior al habla, y no obstante, la evidencia es que todos los pueblos de la Tierra se comunican mediante lenguas perfectamente desarrolladas. Todas. No existe ni una sola comunidad primitiva o aislada en algún paraje recóndito de la selva, las estepas o el desierto que se comuniquen a base de onomatopeyas, gruñidos o gestos, que omitan las categorías gramaticales, léxicas y funcionales. Entonces, ¿de dónde surge esta habilidad de los humanos modernos? ¿Ha sido un proceso evolutivo? De ser así, ¿cómo pasamos del gruñido a la oración compuesta, subordinada, adverbial, adversativa? ¿Cómo pasamos de la concreación de las respuestas simple ante estímulo externo a la abstracción compleja del pensamiento nacional interno? ¿Cómo llegamos a la poesía y al canto? ¿Por azar? En lo que concierne a la capacidad para el lenguaje, no puede entenderse sin tener en cuenta la biología. La sociedad humana es pensante y hablante. El lenguaje humano existe dentro y a partir de la biología. Citando a Josep Lluís Navarro, la biología es el fundamento de la comunicación. El lenguaje humano actúa de un modo muy parecido a las células. Entran en contacto, se reconocen, se comunican, interactúan de modo activo y reactivo. Transmiten información sensitiva, se agrupan, crean, crecen, se organizan o se atacan. Las palabras, de idéntico modo que las células, adquieren sentido cuando interactúan. El conocimiento se constituye en nuestro interior constantemente y está hecho de mente, sentido,
vida, materia, realidad, teoría, experiencia, palabras, sonido, personas y cosas. La lengua materna nos permite una comunicación con más matices expresivos que una segunda lengua aprendida cuando somos mayores. Escuchar la lengua materna estando lejos de casa, especialmente si se trata de una lengua minoritaria, despierta nuestras más profundas emociones. Hay mucho más que palabras en una lengua, y la nuestra siempre nos parece la que mejor expresa nuestro sentir, la que nos permite conectar de modo más profundo con nuestra esencia. La lengua materna es para nosotros la lengua perfecta. ¿Existe la lengua perfecta? Si se acepta la existencia de lenguas primitivas, será porque hay otras más evolucionadas. La separación entre lenguas cultas y lenguas vulgares ha llevado a muchos investigadores a estudiar las lenguas superiores, entre las que hay algunas candidatas a lenguas perfectas. Los esfuerzos para demostrar la antigüedad o superioridad de una lengua vienen de lejos. Entran en ese grupo de lenguas supuestamente perfectas el sánscrito, el griego, el latín, el celta, el hebreo, el árabe, el euskera. Algunas de estas lenguas engloban algo más que una comunidad lingüística de hablantes. Hay potentes razones sociales, políticas y también religiosas para establecer un patrón cultural que se aferra a una tradición lingüística y a su escritura. Las emociones son el lenguaje del alma, son el modo en que nuestra conciencia nos guía para que podamos discernir. Una emoción, si la escuchamos, nos obliga a actuar y a decidir cómo utilizar su mensaje y su fuerza. Cada persona está afinada a una nota distinta, de igual modo que las huellas dactilares son únicas e irrepetibles. La voz de cada persona posee su propia onda. El lenguaje es la expresión de este mundo interior y la intercomunicación con el exterior, con los demás, pero también reflexión, la impresión, la interpretación de un sentir y un ser. Y terminando, la palabra es fuente de vida, es luz en el camino del viajero. Cuídala, respétala. Que tu hablar sea suave como el viento, dulce como el canto de un pájaro, fragante y fresco como una flor.